especial para protocolos, ¿verdad? Un tema, diríamos en primera instancia, pues dirigido a abogados y notarios que realizan este tipo de actividades, que elaboran documentos y que van a tener que pagar el impuesto cuando corresponda. Pero también hay contribuyentes que sin, digamos, sin necesidad de ser abogado y notario, pues en algún momento van a requerir realizar el pago de cualquiera de esas eh, tarifas que están en la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Ya vamos a ver en qué casos probablemente alguien que no es un notario sí va a necesitar y puede pagar el impuesto por medio de las formas, las maneras que ha establecido la administración tributaria para que puedan realizar ese pago. Nos dirigimos a cada uno de ustedes, esperamos que pues, se encuentren sin novedad, ¿verdad? En esta época en donde hemos tenido un enjambre de sismos, pero esperamos que cada uno de ustedes pues pueda estar con bien y que, bueno, en las manos de Dios pues estamos y que podamos recibir esta capacitación de la mejor forma. Muy bien, entonces, de acuerdo al objetivo que traemos para esta mañana, es darles a conocer a los participantes, ya lo mencionábamos, no únicamente abogados y notarios, sino contribuyentes en general. Sabemos que los contadores, pues también es un grupo muy importante que nos acompaña siempre en este tipo de capacitaciones y también dirigido a ustedes este objetivo. ¿Cuáles son las formas de pago del impuesto de timbres fiscales que establece el decreto 37-92, así como las condiciones para utilizar cada una de esas formas de pago? Vamos a ver a lo largo de esta capacitación de que existen varias formas de pagar el impuesto de timbres fiscales, pero no siempre se va a poder utilizar la que uno quiera, digamos la que uno prefiera, sino que va a depender de las condiciones, del volumen también, del monto que se vaya a pagar, de acuerdo a la que podamos utilizar en algún momento. Vamos a hablar dentro del contenido que tenemos preparado para ustedes, las generalidades del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, el pago con timbres fiscales con estampillas como tal, que eso pues está totalmente vigente y vamos a conocerlo en esta capacitación. Vamos a hablar del pago en efectivo, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Cómo así? ¿En qué consiste ese pago en efectivo? ¿De qué forma se puede realizar? También vamos a hablar un poco sobre un mecanismo que ya tiene más o menos 2 años y medio de que la SAT lo implementó, el de la razón electrónica de pago, pero para las tarifas específicas. Vamos a ver cuáles son esas tarifas específicas que se pueden pagar por medio de esta razón electrónica. Es decir, ya no hay necesidad si en algún momento pues eh, surge realizar algún documento en horas de la noche y no se tiene el timbre fiscal, se puede utilizar esta razón electrónica de pago y vamos a ver en qué casos. Y también vamos a hablar de algo que nos han pedido también bastante dentro de las capacitaciones, que podamos platicar acerca de los documentos en los que se puede cubrir el IVA con timbres fiscales. Sí, vamos a hablar sobre el impuesto al valor agregado pagado a través de timbres fiscales, pero vamos a ver cuál es la condición, cuál es el fundamento legal, ¿verdad? Porque la ley de timbres fiscales pues establece las formas. La ley del IVA pues también, pero hay una condición especial que vamos a conocer a lo largo de esta capacitación y les invitamos a que puedan ahí llenar su asistencia para que puedan obtener su diploma de participación y también las consultas que puedan realizar a través del chat en línea por medio de YouTube. Bueno, este programa periódico de este mes de julio, esta primera semana del mes de julio, ya segunda podríamos mencionar ya esta semana que estamos en curso, se ha dedicado al impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. El pasado martes ustedes recordarán que tuvimos una capacitación muy importante acerca de qué documentos son los que pagan el impuesto de timbres fiscales. Algunas generalidades que nos daba la licenciada Celia Echeverría acerca del cumplimiento de lo que establece la ley de timbres fiscales, este decreto que acabamos de mencionar, el 37-92. Vean desde cuándo viene esta ley. Sin embargo, los timbres fiscales han existido desde mucho tiempo anterior a 1992, ¿verdad? Antes era como que más típico poder pagar incluso el impuesto al valor agregado por medio de timbres, pero a partir de 1992 pues tenemos también ya ciertas características y condiciones que se deben de ir aplicando en la materia.
Pero en primera instancia veamos sobre quién recae este impuesto y cuáles son los diferentes hechos generadores. Ese es un impuesto de carácter documentario, podríamos decir, así con esas palabras. Digamos, recae sobre los documentos, digamos, no sobre la persona, sino sobre los documentos que contienen actos y contratos que se expresan en la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Ahí vamos a ver qué tipo de documentos son los que están afectos. Ya lo veíamos el día martes, pero hoy vamos a retroalimentar un poquito acerca de cuándo se debe de pagar ese impuesto, cuál es el hecho generador y que es un impuesto documentario. Así lo vamos a mencionar. Vamos a hablar también de las formas de pago de este impuesto. A lo largo de la historia, pues hemos conocido cómo se ha pagado ese impuesto. Quizá cuando hablamos de timbres fiscales, lo primero que se nos viene a la mente son las famosas estampillas, los timbres fiscales, los que se pegan en el documento, los que se adhieren, y para que puedan tener ese valor los documentos y que puedan surtir efectos legales. La primera forma, pues totalmente vigente, y es lo más tradicional, podríamos mencionar, adhiriendo timbres fiscales. Una segunda forma que existe de pagar este impuesto es a través de máquinas estampadoras. Les mencionaba que esto viene de 1992, esta ley, este decreto 37-92, y por ende en ese entonces, digamos, todavía no estaba muy familiarizado todo esto de la tecnología. Entonces las máquinas estampadoras pues existían, digamos, en las diferentes agencias, oficinas tributarias, en el Ministerio de Finanzas Públicas en ese entonces, imagínense. Bueno, la SAT viene de 1998 para acá, pero en ese momento era el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces ahí existían unas máquinas que ahora son prácticamente piezas de museo en donde se podía pagar el impuesto. Digamos, era una especie, para hacer un ejemplo, como cuando se estampan aquellas playeras, ¿verdad? Que se coloca la playera y se le va a colocar encima algún logotipo. Entonces algo así funcionaban estas máquinas estampadoras, se colocaba el documento y ahí aparecía el valor. Obviamente quienes más lo utilizaban probablemente sean las empresas, digamos, para cantidades muy grandes para ese tipo de pago de impuestos de timbres fiscales. Hoy, repito, está vigente, ¿verdad? Porque no ha sido derogada esta forma de pago dentro de la ley de timbres fiscales. Sin embargo, hoy, como les digo, son piezas prácticamente de museo, porque lo más tradicional es adhiriendo timbres y en efectivo. Pero no vamos a hablar de que vamos a adherir los billetes, digamos, al documento, sino que en efectivo comprende varias modalidades. Por ejemplo, vamos a llenar el formulario, el 7130, que lo vamos a ver más adelante. Se llena el formulario y se paga en los diferentes bancos del sistema a través también de banca en línea. Podría ser a través de tarjeta de crédito o débito que se pueda realizar el pago. Pero vean acá, ¿qué comprende en efectivo? Cheque personal del mismo banco. Obviamente en los bancos van a requerir que se llene esa característica. También cheques de caja o de gerencia, u otro medio que faciliten los bancos del sistema, ya lo mencionaba, tarjetas de crédito, de débito o medios similares autorizados por la SAT. Al día de hoy, prácticamente todos los bancos del sistema pues reciben las declaraciones, los formularios de Declaraguate, entonces ahí se puede realizar el pago, ¿verdad? Y queda acreditado en el formulario cuánto es lo que se está pagando y de esa forma pues se le denomina en efectivo. Y también vamos a hablar un poco de la razón electrónica de pago para las tarifas específicas más adelante. Veamos aquí el pago del impuesto. Se da de dos formas. La primera, la tarifa al valor o tarifa general, como comúnmente se le conoce. Digamos, un documento que, por ejemplo, va a ser de un valor de 100 quetzales, por ejemplo, le vamos a colocar el 3% del acto o contrato. Entonces se pagarían 3 quetzales de timbres fiscales, por ejemplo. Estamos haciendo una cantidad redonda en este caso y vamos a ver qué documentos son los que se aplica a esta tarifa del 3%, la tarifa general de timbres fiscales. Pero también la ley regula o define, mejor dicho, entre su apartado en el artículo 5, que también hay algunas tarifas específicas. Por eso es que ustedes han visto cuando se hace una
una auténtica, una legalización de firmas o de documento, pues ya tiene una tarifa. Ya sabemos que son 5 quetzales lo que se va a pagar. Se va a hacer un acta, por ejemplo, también tiene una tarifa específica. Vamos a ver también puntualmente cuáles son esas tarifas y en qué momento se aplican. Porque no todo se le va a aplicar el 3%, sino que hay documentos que ya tienen una tarifa establecida, es decir, no van a pagar más de lo que está ahí en el artículo 5. Y vamos a verlo también puntualmente. Ahí vemos que ya hay más de 100 personas conectadas. Agradecemos ahí a cada uno de los que ya se están conectando a lo largo de todo el país. Muy bien. Y veamos aquí lo de la tarifa del impuesto. En primer lugar, la del 3%. Alguien se preguntará, ¿cómo voy a saber cuándo va a pagar el 3%? ¿Cuándo va a pagar una tarifa específica? En esta capacitación lo sabremos. Así que mucha atención. Y vean ustedes esta tarifa del impuesto. Pues, ¿cómo se paga? Aquí se va a aplicar directamente, se va determinando, aplicando la tarifa del 3% al valor de los documentos o contratos afectos. Actos o contratos afectos se les va a aplicar el 3%. Aquí ya vemos el fundamento legal de acuerdo al artículo 4 de esta ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. El 3%, esto que se nos grave es la tarifa que aplicaría para timbres fiscales, la tarifa general, repito. ¿Cuáles son los documentos que pagarían ese 3%? Vamos a mencionar algunos, ya los decíamos en la capacitación anterior, pero el día de hoy vamos a retroalimentar un poco. Los contratos civiles o mercantiles, ¿verdad? Ya sea que se realicen en un documento privado, puede ser ahí en escritura pública, pues ahí van a estar grabados con el 3% de acuerdo al valor de ese contrato. Ahí sí que lo que va a dirigir es el valor de ese contrato y se le va a aplicar la tarifa del 3%. Ya vamos a ver cómo se paga y en qué momento, más adelante. Los documentos públicos o privados, también cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes o sumas de dinero. Aquí pues ya vamos a ver también algunos documentos que tienen esa característica. Vean también los comprobantes de pago emitidos por las aseguradoras y afianzadoras. Aquí quiero regresar a este segundo que les mencionaba, los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes o sumas de dinero. Aquí me quiero referir a las famosas dietas, ¿verdad? No a las que no nos gusta hacer muchas veces, ¿verdad? Porque eh, nos gusta comer, ¿verdad? Disfrutar nuestros alimentos, sino en las dietas que se pagan por participar en diferentes reuniones de consejos directivos en municipalidades, por ejemplo, en instituciones públicas, y se le reconoce un valor, digamos, un monto a la persona por participar en esas reuniones. Entonces ahí podríamos tener un ejemplo de que eso se está respaldando, un documento respalda la entrega de sumas de dinero, por ejemplo. Los comprobantes emitidos por aseguradoras o afianzadoras, ya vamos a ver un ejemplo también, que se da alguna indemnización por parte de la aseguradora, obviamente ese comprobante de pago, ese recibo que le entreguen el documento como tal, está afecto al pago del 3% de conformidad con lo que le vayan a reintegrar por parte de la aseguradora o afianzadora, pues así va a ser el pago. Tenemos ahí algunos ejemplos. Los comprobantes de pagos de premios de lotería, rifas, practicados por entidades públicas o privadas. Ya mencionábamos, ¿verdad? Que alegre sería podernos ganar un premio de lotería, pero tenemos que tomar en cuenta que ahí al momento de que nos vayan a liquidar ese premio, nos van a hacer prácticamente el cobro de ese impuesto de timbres fiscales para que se pueda realizar el pago ante la SAT. Los recibos o comprobantes de pago por retiro de fondos de propietarios de las empresas o negocios para gastos personales o por viáticos no comprobables. También están acá ese tipo de documentos en donde se le va a entregar un recibo. De repente el dueño de la empresa le dice al contador, me voy a llevar 1,000 quetzales, ¿verdad? Para mis gastos personales, porque el dueño de la empresa, si es una empresa individual, pues no va a tener la calidad de asalariado, digamos, no va a percibir un sueldo porque él mismo sería su patrono, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces va a requerir algún monto en efectivo y va a decir, bueno, yo me lo llevo para mis gastos personales
pero para respaldarlo se va a tener que cubrir el monto de timbres fiscales el 3%, de acuerdo a lo que se vaya a retirar por parte del propietario. Ya lo mencionamos que hay un criterio establecido y cómo se debe de manejar este tipo de egresos, digamos, en las empresas. Y también la segunda o subsiguiente ventas o permutas de bienes inmuebles. La primera, pues ya vimos que paga el impuesto al valor agregado, el 12%, pero si es una segunda o subsiguiente venta o permuta de bienes inmuebles, pues ya no paga el 12, sino paga el 3% de timbres fiscales. Ya vamos a ver de qué forma se realiza ese pago. ¿En qué momento se realiza también el pago de este impuesto de timbres fiscales? En el caso de que sea un contrato, ya vimos en una escritura pública afecta, pues cuando se vaya a compulsar el testimonio correspondiente. Ahí se va a adherir el timbre fiscal o se va a respaldar por medio del formulario. Ahora el formulario pues tiene un número, se va a identificar también en ese testimonio a efecto de comprobar que ya se hizo el pago correspondiente para que pueda ser operado ya en las diferentes entidades en donde va a surtir efectos esta escritura pública. No únicamente podríamos estar hablando de una compraventa de bien inmueble, sino que también algún nombramiento de representante legal, todo eso pues ahí va a, va a tener el pago del impuesto y se va a tener que realizar en el testimonio correspondiente. En el caso de que sea una escritura pública, pues de esa forma se va a pagar el impuesto. En el caso de que se tenga que cubrir el impuesto adhiriendo timbres, el obligado, el notario, pues está obligado a indicar el monto y citar cada uno de los timbres que se va a utilizar. Vean qué importante esto, ¿verdad? Porque cada uno de estos timbres fiscales, ya lo vamos a ver también en el siguiente tema que vamos a ver cómo es la forma para comprar estas especies fiscales en las oficinas o agencias tributarias. Cada una pues lleva un número de registro y un año en el cual fueron emitidos. Todo eso se debe de hacer referencia en el testimonio, citar cada uno de esos timbres que se está utilizando para que no se vaya a utilizar dos veces un mismo timbre, digamos, esa es la naturaleza de este impuesto documentario, que se puede hacer un único uso de cada una de esas especies fiscales en el caso de los timbres como tal. El notario pues realiza el testimonio, ahí va a colocar indicando y citando cada uno de esos timbres que vaya a utilizar de conformidad con el artículo 19 de la ley. Seguimos adelante acá. Y también les mencionaba yo sobre la tarifa del 3% que se aplica en los documentos, por ejemplo, en el caso de, tenemos aquí puntualmente, de un seguro. Digamos, va a usted a solicitar que el seguro le reintegre algún monto, ¿verdad? Sobre algún gasto realizado. Entonces va a hacer el reclamo como tal y todo está bien. Le va a venir la aseguradora y le va a dar, por ejemplo, 3,000 quetzales de monto de reclamo, por ejemplo, que usted realizó. Pero esto está afecto a la tarifa general del 3% de timbres fiscales. Entonces a esos 3,000 quetzales se le va a aplicar ese 3% y nos da un monto de 90 quetzales en este ejemplo que tenemos. Entonces la persona va a recibir 2,910. Quienes hayan requerido los servicios de de una aseguradora, pues no me dejarán mentir que esa es la forma como regularmente operan las aseguradoras. De una vez le dan el monto líquido y obviamente ellos van a cubrir el impuesto de timbres fiscales y lo van a mandar a pagar ante la SAT. Pero si en algún momento pues no les hicieran esa retención, por así decirlo, van a tener que pagarlo por medio del formulario 7130, ¿verdad? Eso porque también cuando se haga una revisión a las aseguradoras se va a verificar que se haya cubierto el timbre específicamente. Veamos aquí abajo en color verde lo que les mencionaba de un premio de lotería. Vamos a suponer que el valor del premio pues son 10,000 quetzales. Aquí tenemos dos impuestos que se van a cubrir. El primero es el impuesto sobre la renta correspondiente a rentas de capital, un 10% de lo que sea el premio, ¿verdad? Dependiendo del monto, pues así va a ser el ISR que tenga que pagar, va a ser un 10%. Le van a quitar el ISR, pero también el impuesto de timbres fiscales. En este caso, por 10,000 quetzales serían 300 quetzales, el 3% que corresponde a timbres. Entonces ya le van a restar el ISR y los timbres y ya le van a dar, en lugar de los 10,000 quetzales, 8,700 ya líquidos para que usted pueda disfrutar de ese premio de lotería.
Alguien diría, bueno, ¿por qué se va a pagar doble impuesto? Digamos, ya se está grabando con la renta de capital y por qué también los timbres fiscales. Y eso también podría pasar para las dietas. Ahí déjenme comentarles que el ISR pues va dirigido a la persona que está recibiendo este premio, que está incrementando su capital, y el timbre fiscal sobre el documento, lo que está respaldando ese monto que se está entregando a la persona que se ganó el premio. Y también el caso de las dietas, aquí tenemos en color celeste el caso de las dietas que tenemos. Por ejemplo, que alguna persona haya recibido dietas en el mes de junio de 2025 por 5,000 quetzales. Eso también está afecto al ISR de rentas de actividades lucrativas. Si el monto no pasa de 30,000 quetzales, pues va a tener la tarifa del 5%. Entonces, ¿cuánto sería el 5% de esos 5,000? Pues 250. Y también los timbres fiscales, también lo establece el artículo 8 el artículo 9, perdón, del reglamento de la ley de actualización tributaria, que eso también va a estar afecto a timbres fiscales. Y también el artículo 2, en donde están los hechos generadores de la ley de timbres fiscales, lo recalca que cuando se vayan a respaldar pagos, pues también va a estar afecto a timbres fiscales. ¿Cuál es el 3%? ¿Cuánto es el 3% de 5,000? 150 que tenemos en este ejemplo. Entonces en el recibo le van a quitar el ISR y también los timbres fiscales por 150. ¿De qué forma se puede pagar? Ya lo mencionábamos, puede ser a través de estampillas, los timbres fiscales como tal, como los que vemos ahí en pantalla. Cada uno, pues ahí le decimos que se juntaron los timbres y se van a adherir al documento, es decir, al recibo. Pero también se puede pagar en efectivo, es decir, por medio del formulario 7130. Ya vamos a ver cómo se maneja dentro de ese formulario esa modalidad y no hay ningún inconveniente. De cualquiera de las dos formas se puede pagar. Les mencionaba también lo de las máquinas estampadoras, pero realmente eso está vigente, pero no en todas las oficinas o agencias tributarias se tiene una máquina de estas para realizar el pago. Realmente lo más común es por medio de estampillas, timbres físicos o por medio del formulario. Ahora vamos a ver una consideración muy especial. Se va a poder pagar con estampillas siempre y cuando el impuesto pues sea inferior a 3,000 un quetzal. Digamos, si se pasa de ese monto, cuando el impuesto a pagar sea mayor de 3,000 un quetzales exactos, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo, es decir, por medio del formulario. Aquí también es algo muy importante que tenemos que aclarar en esta forma de pago, ¿verdad? Porque solamente se permite hasta 3,000 un quetzales pagar con timbres fiscales. Y aquí quiero hacer también un paréntesis. Digamos, si quien va a pagar el formulario es el timbre fiscal es un contribuyente, digamos, pues no va a gozar de una comisión que se le da específicamente a los patentados o a los notarios. A los notarios cuando realicen este tipo de pagos, pues se les va a reconocer, de acuerdo a lo que establece también la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, una comisión del 10%. Digamos, si compran timbres, por ejemplo, si compran 100 quetzales de timbres, le van a dar un 10%, es decir, le van a dar en timbres 110 quetzales. Y si lo paga con formulario, es decir, va a pagar menos, digamos, cuando usted refleje cuánto es lo que quiere pagar, ahí le va a aparecer, se le va a reconocer la comisión del 10% en el caso de los notarios y de los patentados, es decir, los que tienen ese derecho a percibir esa comisión que está establecida en la ley del impuesto de timbres fiscales. Pero aquí vean, muy importante, porque alguien podría decir, bueno, tengo que pagar una cantidad considerable de timbres fiscales y quiero tener esa comisión. Aquí, si quiere tener esa comisión, pues únicamente la va a poder hacer efectiva a través del formulario. Digamos, en timbres fiscales hasta 3,001. Y ahí se reconocería también la comisión que le van a dar más timbres, su ganancia, por así decirlo, su comisión a través de especies fiscales. En cuanto a la modalidad del pago, ya vimos en efectivo como tal por medio del formulario. Usted puede llevar el cheque personal a cualquier ventanilla de los bancos, presentar el formulario 7130 que vemos aquí en pantalla y ya le van a dar prácticamente su recibo de pago. Ahí va a aparecer ese formulario
con el registro de la caja correspondiente y el acreditamiento del pago de impuestos de timbres fiscales. Pueden hacerlo también a través de banca virtual. Ahí se les va a aparecer la opción de Bancasat para que puedan realizar el pago por medio de su banca electrónica y puedan realizar sin ningún inconveniente. Van a pedirles ahí el número de formulario y ya va a aparecer acreditado el pago. Y la forma tradicional, ¿verdad? Que también pues los notarios acudirían a una oficina o agencia tributaria a adquirir sus especies fiscales, teniendo todos los requisitos que vamos a ver en la siguiente capacitación. Así que mucha atención, les invitamos a no perderse. Aquí tenemos un ejemplo del formulario, el 7130, que lo encuentran ustedes en Declaraguate. Aquí pues nos va a preguntar qué tipo de contribuyente es. Imagínense, pues se trata de un notario, un colega abogado y notario, pues aquí va a realizar este pago y dice que va a pagar el pago del 3% correspondiente a timbres fiscales. Ahí le va a aparecer el formulario y ya le va a aparecer algunos datos que tiene que ir llenando. El número de escritura, veamos si es el caso de una escritura, por ejemplo, de una segunda venta o permuta de bienes inmuebles, pues va a aparecer que está afecto al 3%. Le va a pedir el número de escritura, el número de, perdón, la fecha de esa escritura. También el notario el NID del notario que autorizó esa escritura le va a aparecer ahí. También aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. El notario, para poder gozar de esa comisión, tiene que estar inscrito en el registro de abogados y notarios que lleva la SAT. Estar actualizado como contribuyente para poder utilizar esos servicios que tiene la SAT y para poder gozar de esa comisión también. Y aquí va a aparecer también la fecha del testimonio o razón por cuánto es lo que se está pagando acá también. En el caso de este caso, pues son 100,000 quetzales en este ejemplo que tenemos acá. La tarifa impositiva es del 3%, entonces van a ser 3,000 quetzales de timbres. Pero aquí es donde les digo yo que se ve reflejada la comisión para el notario, porque él tiene que pagar 3,000 quetzales de timbres. Pero de una vez en el formulario le aparece la comisión del 10% de pago en efectivo, que en este caso equivaldría a 272,73 y va a pagar el monto de 2,727,27. Eso es lo que tendría que pagar ya en este recibo de pago. Ahí se hace efectiva la comisión. Digamos, el notario terminaría pagando menos, ¿verdad? Pero el formulario va a salir acreditado por los 3,000 quetzales que necesita cubrir en el documento, en este caso en la escritura pública. Y aquí algo muy importante en cuanto a la documentación de la transacción. Vean aquí mucha atención. El notario está obligado a consignar en la razón del testimonio el monto del impuesto que está grabando ese contrato y debe adjuntar la fotocopia legalizada del formulario con que realizó el pago. Aquí vemos un ejemplo. Ya el notario, pues a la hora de realizar el testimonio, pues va a indicar cuánto es el impuesto y va a colocar la fotocopia legalizada del formulario en donde hizo efectivo ese pago. Aquí ya estamos también en atención a lo que establece el reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Tanto la ley como el reglamento pues tienen elementos que debemos de tomar en consideración. En el caso de que se haya pagado en efectivo, ya vimos que si se paga con timbres fiscales pues también hay que describir cada uno de esos timbres en el testimonio. Ahora vamos a hablar sobre las tarifas específicas. En ese sentido, bueno, nos preguntaremos cuál es la diferencia entre la tarifa general y esas tarifas específicas. Déjenme comentarles que aquí nos vamos a dirigir al artículo 5 de la ley de impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, el decreto 37-92. Si alguno tiene su ley a mano, ahí pueden consultar. Le invito a que pueda verificar para comprender de una mejor forma. Ya vimos todo lo que sea documentos, digamos también el pago de dietas, de premios de lotería, reclamos de seguro, todo eso paga el 3%, la segunda compraventa de un bien inmueble también el 3%. Pero aquí nos vamos a referir a ciertas tarifas específicas. Yo les mencionaba al inicio de la presentación que muchas veces tenemos que realizar algún trámite que lleva
inmersa la auténtica de firmas efectuadas por alguna dependencia del Estado. Lo más común son auténticas de firma por el RENAP. Digamos, a veces les piden alguna certificación de matrimonio, de nacimiento, de función, por ejemplo, pero que esté debidamente autenticada por la dependencia del Estado. En el RENAP pues se da mucho este tipo de pagos, de tarifas específicas que se necesita cubrir para que ya les extiendan esa auténtica de la firma para que surta efectos en alguna dependencia, en algún trámite. Y esto paga pues una tarifa específica de 10 quetzales. También en el caso de los notarios, en el momento de que necesiten colocar alguna razón puesta en algún registro público al pie del documento y que se necesita presentar ante el registro, pues ahí también estamos hablando de una tarifa específica de 50 centavos. También en el caso de los índices, cuando se lleva ya toda la documentación, digamos todo lo que se realizó en el año al Archivo General de Protocolos, pues ahí también un índice va a llevar un timbre de 50 centavos. Ahí tenemos esto, los 50 centavos que se cubrirían ahí en concepto de tarifa específica. Algún testimonio especial, las copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, pues van a pagar el monto de 50 centavos. Esto no varía, digamos, no va a ser cuestión de que un acta va a pagar un monto, otro documento va a pagar otro monto, sino que aquí ya está establecido que van a ser 50 centavos por cada hoja. También los títulos credenciales a documentos acreditativos del nombramiento de representante legal, por ejemplo. Se da un nombramiento, ahí tenemos ya el timbre que hemos visto de color verde de 100 quetzales, por ejemplo, esa es una tarifa específica. No va a variar, no importa qué tipo de nombramiento sea, pues va a pagar los 100 quetzales. Dice de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma, podría ser en escritura también, va a pagar de tarifa específica el monto de 100 quetzales. También las actas de legalización notarial de firmas o documentos, ya les mencionábamos, una legalización de firmas o de documentos, 5 quetzales de timbre fiscal. Aparte es el timbre notarial, pero en cuanto a timbre fiscal, pues va a pagar 5 quetzales siempre. También los poderes generales y poderes especiales, los famosos mandatos, ¿verdad? Si es un poder general, va a pagar 10 quetzales y si es un poder especial, un mandato especial, pues 2 quetzales. Eso es lo que está establecido en el artículo 5 de esta ley y va a pagar siempre esto. Esto no varía, aquí no se aplica lo del 3%, sino que ya tiene ahí su tarifa específica, no importa el monto, digamos, lo que se esté legalizando acá, va a pagar siempre esa tarifa específica que está ahí en el artículo 5 de la ley. Vean aquí también la cubierta de testamentos cerrados, ¿verdad? En el caso que se tenga que realizar un trámite de esta naturaleza, notarial obviamente, pues va a pagar 200 quetzales en la cubierta del testamento cerrado. Ahí está la tarifa específica. Ya hablando un poquito de derecho mercantil, podríamos estar hablando también de propiedad intelectual, las patentes de invención, pues pagan 50 quetzales, patentes de empresas individuales, también ahí está la tarifa de 50 quetzales también, patentes de sociedades mercantiles, también está la tarifa de 200 quetzales, y en el caso de matriculación de buques bajo bandera guatemalteca, por cada 100 toneladas o fracción, pues también va a haber una tarifa específica, en este caso de 100 quetzales. Esto ya en materia marítima que tendría esta incidencia, pero se debe de cubrir ese impuesto. También títulos de concesiones de explotación de bosques nacionales, digamos lo que se ve ahí en el Instituto Nacional de Bosques, en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por ejemplo, esas concesiones de explotación de bosques, minas o canteras, pues va a pagar una tarifa específica de 1000 quetzales. Esa es la tarifa específica más voluminosa, más grande que se tiene dentro de esta ley del impuesto de timbres fiscales. La promesa de compraventa de bienes inmuebles pues va a pagar 50 quetzales. Aquí no va a importar de cuánto es la promesa de compraventa de ese bien inmueble, siempre va a pagar los 50 quetzales que está ahí de tarifa específica. Los testimonios también de escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión
de sociedades mercantiles, pues van a pagar una tarifa específica de 250 quetzales, independientemente del monto de esa transformación o modificación que se esté dando, va a tener esa tarifa específica de 250 quetzales. Pero veamos aquí. Yo les decía que para el pago de la tarifa general del 3% se puede hacer por medio del formulario o de timbres. Y aquí, en el caso de las tarifas específicas, quiero también mencionarles cuáles son las modalidades de pago. Podría ser en algún momento, ustedes han visto las auténticas o legalizaciones de documentos, pues van a llevar adherido el timbre de 5 quetzales. Los índices, las actas regularmente llevan adherido el timbre, pero también se puede pagar por medio de la razón electrónica de pago. Esto también se considera como efectivo, porque primero hay que recargar a través del formulario 7130 y esta es una nueva modalidad, la razón electrónica de pago que les mencionaba que ya tiene aproximadamente 2 años y medio de que la SAT lo ha gestionado, que ya lo tiene dentro de agencia virtual. Pero no todo se puede pagar por medio de esta razón electrónica porque hay pagos, digamos, hay tarifas específicas que ya tienen su propio método de pago. Por ejemplo, otra de las tarifas específicas que mencionábamos son auténticas de firmas en el exterior. Esto pues ahí tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ente rector en este tipo de auténtica de firmas en el exterior, pues ahí se va a pagar $10, digamos, dependiendo de lo que se vaya a, a realizar esta auténtica de firma. Digamos ahí, como el tipo de cambio es variable, digamos, no sabemos, el tipo de cambio ahí podría estar a 7.90, mañana a 7.87, por ejemplo. Entonces, no se podría pagar con una tarifa específica mediante la razón electrónica de pago, sino que se tiene que determinar a través del sistema que tiene SAT con el Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer a cuánto corresponde cada auténtica de esa firma. Por eso no se puede realizar por medio de la razón electrónica de pago, sino que es por medio del formulario en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los libros de contabilidad, hojas movibles de contabilidad y actas o registros también tienen una tarifa específica de 50 centavos por cada hoja, pero para eso hay un formulario, el SAT 7121, que ha funcionado ya desde hace muchos años y también pues la SAT con buen criterio pues ha mantenido ese formulario para que se pueda canalizar ese tipo de pagos por medio de esa vía. Y también los títulos reconocidos para ejercer alguna profesión universitaria o carreras técnicas. Esto se hace por medio del formulario SAT 7190. Ya vemos otro formulario específico para que puedan darse esta razón de pago, pero va a ser específicamente para los títulos para ejercer una profesión. Todo esto pues se hace a través de la agencia virtual. Pero vamos a referirnos específicamente a la razón electrónica de pago. En primer lugar, ¿qué es una razón? Diría alguien por ahí. Bueno, una razón pues va a ser un documento que va a acreditar que se pagó el impuesto, en este caso una tarifa específica de timbres fiscales. Va a ser el documento emitido a través de agencia virtual en el cual se establece que se ha cumplido con el pago del impuesto de timbres fiscales al aplicar las tarifas de los documentos establecidos en el artículo 5 de esta ley. A excepción de los que les acabo de mencionar, todo se puede pagar ya sea con timbre o por medio de la razón electrónica de pago. ¿Qué vamos a necesitar para utilizar esta razón electrónica? Obviamente acceso a Internet, como todas las herramientas que SAT ha puesto a disposición de los contribuyentes. Obviamente contar con agencia virtual, que es la puerta a todos los servicios que la SAT ofrece al contribuyente. En el caso de los notarios, pues deben estar con estatus activo, en SAT para generar su razón electrónica de pago para poder recargar saldo en una billetera electrónica que ya vamos a explicarles de manera sencilla cómo funciona. Y obviamente estar actualizado en el RTU digital. Para todo trámite ante la SAT, pues les van a requerir que estén actualizados en el RTU digital. Veamos cómo se carga saldo, porque eso es algo totalmente nuevo que tiene la SAT de poder recargar. Digamos, quisiéramos hacer un símil como hacen otro tipo de entidades, por ejemplo, el Registro General de la Propiedad para los notarios si necesitan realizar alguna consulta a distancia. Primero recargan un saldo y ahí pueden ir generando sus consultas y van rebajando cada una consulta que se vaya realizando del saldo que tenían previamente acreditado. Algo así funciona acá.
se va a recargar por medio del formulario 7130, que va a reconocerse como un pago en efectivo. Se va a seleccionar acá la calidad del contribuyente que está efectuando el pago, en este caso, pues un notario. Y puede ser un contribuyente también, solo que al notario sí se le va a reconocer la comisión del 10%. Aquí no va a ser, digamos, en dinero, sino que en razones de pago que va a poder generar, va a generar saldo para que pueda tener ahí, para generar más razones de pago. Aquí este formulario nos da varias opciones. Ya vimos, si vamos a comprar timbres fiscales, pues vamos a seleccionar esta primera opción. Si se va a comprar papel sello especial para protocolo, la segunda. Si se va a pagar esta tarifa del 3% que les mencionaba al inicio, aquí se va a seleccionar la tercera opción. En cuanto a tarifas específicas, si se va a tratar de alguna auténtica de firma emitida por una entidad pública, pues ahí vamos a generar esta tarifa específica que está acá en el formulario. Pero si queremos realizar el pago por medio de razón electrónica de pago, tarifas específicas, vamos a seleccionar esta última. Aquí muy importante seleccionarla, ¿verdad? Porque en ese es donde nos va a permitir acreditar a nuestra billetera electrónica. Avanzamos aquí y nos va a aparecer que llenemos cierta información. ¿Cuál es el total, el monto que necesitamos recargar a nuestra billetera electrónica? En el caso de ser un notario, como el caso que estamos colocando en este ejemplo, pues supongamos que va a colocar 700 quetzales, va a recargar para tener ahí para todo el año o para una buena cantidad de meses que le vaya a servir para generar este tipo de razones y pagos de tarifa específica. Vamos a colocar 700 quetzales y automáticamente pues se le va a reconocer la comisión del 10%, que en este caso pues el 10% de 700 serían 70 quetzales y va a aparecer acá. El total de la compra de razón electrónica de pago pues va a aparecer con 770 y se va a reconocer su comisión. Pero el notario solo va a pagar 700. Ahí va a quedarse reflejada de forma gráfica y también en la billetera electrónica la comisión que va a recibir el notario, que está establecida en la ley, ¿verdad? Que está eh, como un derecho adquirido para los notarios. Aquí pues tenemos en el caso de que sea un contribuyente que vaya a realizar el acreditamiento en su billetera electrónica, aquí pues también va a cargar los 700, solo que aquí no se le va a reflejar ninguna comisión porque los contribuyentes pues no tienen ese derecho que establece la ley únicamente para los notarios. Entonces aquí pagaría igual, de igual forma los 700, ya tendría ahí su saldo recargado en una billetera electrónica. Puede ser el pago, ya lo mencionamos, por medio de banca electrónica, a través de agencias bancarias, cajeros automáticos, si tiene cuenta en Banrural o en Crédito Hipotecario Nacional, o bien a través de tarjetas de crédito o débito. ¿Cómo se va a realizar la razón electrónica de pago? Pues accede a su agencia virtual una vez realizado el acreditamiento, coloca ahí el NIT y la contraseña e inicia sesión. Ahí prácticamente en el apartado de servicios tributarios va a encontrar este apartado que se llama razón electrónica de pago de impuesto de timbre y le va a dar varias opciones, desde consultar las razones de pago de timbres que haya emitido, reportes mensuales de esas razones electrónicas, o bien si quiere consultar solo un NIT de algún contribuyente, pues también le va a permitir realizar esa consulta. Pero en este caso vamos a generar la razón electrónica de pago de timbres fiscales en tarifa específica. Accedemos a esta opción y aquí nos aparece ya nuestra billetera electrónica porque ya recargamos previamente por medio del formulario 7130 estos 770 quetzales específicamente para un notario en donde aparece reflejada la comisión que les mencionaba anteriormente. Entonces, pues va a llenar los datos tal como que fuera una factura electrónica en línea, le va a ir pidiendo ciertos datos, el NID del contribuyente que necesita pagar el impuesto en una tarifa específica, nos va a preguntar también qué tipo de tarifa específica es la que vamos a pagar, puede ser de un mandato general, un poder, un mandato especial, cubierta de testamento, patente de invención. Vamos a colocar el ejemplo que sea el de una patente extendida por el registro mercantil para empresas individuales. Esta tiene una tarifa de 50 quetzales, pero como tenemos aquí 770, tenemos suficiente saldo para generar. Veamos otro ejemplo. Puede ser el caso de un título o credencial de documento acreditativo del nombramiento,
pues ahí tenemos el monto de 100 quetzales, un nombramiento de representante legal. La tarifa específica podríamos cubrirla por medio de esta razón de pago. Si no tenemos la estampilla, el timbre como tal, podemos hacer el pago acá y se van a figurar acá los 100 quetzales. Tenemos suficiente saldo para cubrir esa tarifa específica y podemos continuar. Un tercer ejemplo acá, un testimonio y una escritura pública de una sociedad mercantil. Esta tiene el valor de 250 quetzales. De igual manera, tenemos aquí los 770 en nuestra billetera electrónica, podemos cubrirla. Pero aquí voy a regresar porque quiero mencionarles que aquí se tiene que hacer una descripción del objeto del documento, la fecha del documento, qué tipo de documento es el que se está cubriendo con esta razón electrónica y obviamente el monto. Ahí tenemos que ir haciendo la referencia para ir identificando plenamente e individualizando el pago de cada uno de estas razones electrónicas que vayamos a ir emitiendo. Esto da mucha certeza porque da la única usabilidad que pueda tener cada una de estas razones electrónicas. Aquí le damos a aceptar si todo está correcto y nos da todavía la confirmación si necesitamos comprar esta razón electrónica y nos dice que la podemos buscar ya en un menú. Ahí vamos a poderlas buscar por rangos de fecha. Puede buscarse hasta rangos no mayores a un año. Ahí podemos consultar todas las razones electrónicas que se hayan emitido. Aquí pues vamos a consultar la que acabamos de realizar, que era una patente extendida por el registro mercantil. Aquí nos aparece el icono para poderla descargar en PDF. Entonces le damos a esa opción y ya nos aparece aquí nuestra razón electrónica de pago que tiene un código QR. Ese código QR, mucha atención, que no tenemos que escanearlo si somos el notario o el contribuyente que generó esta razón electrónica, sino que tiene que imprimirla y adjuntarla al documento. Quien va a escanear ese código QR va a ser el funcionario o empleado público que esté en la ventanilla en donde va a llevar usted su documento y él va a verificar que este código QR pues lo dirija al portal de SAT y que se pueda verificar que se cumplió el impuesto correctamente. Pero si usted ya lo lleva, digamos, como escaneado, ya cuando llegue a la ventanilla ya va a aparecer como utilizado. Entonces ya no va a tener valor esta razón electrónica de pago y se va a tener que generar una nueva razón electrónica de pago. Por eso es que se tiene que hacer la aclaración de no leer, digamos, este código QR, sino hasta después que haya surtido efectos en la entidad en donde llevó usted su documento, ahí ya lo puede consultar las veces que usted necesite, pero ya únicamente para efectos de consulta e información. Aquí no se adhiere, sino que se adjunta al documento. Y dentro de lo que queremos mencionar también en esta oportunidad, son los casos en los que hay documentos que se puede cubrir el IVA con timbres fiscales. Sí, digamos, pareciera que no tiene sentido lo que les estoy mencionando, pero hay una excepción, porque obviamente la ley del impuesto al valor agregado pues tiene su forma de pago, que es por medio de formulario, el 12%, y el caso de timbres fiscales pues también tiene su forma de pago, el caso del 3%. Pero imagínense que se trate de una primera compraventa de un bien inmueble. Entonces aquí lo que se va a pagar es el IVA. Pero alguien diría, bueno, yo no quiero pagar en formulario porque en el IVA no voy a tener mi comisión, diría algún notario. Y muy acertada también el cuestionamiento y también lógico, ¿verdad? Poderse plantear ese cuestionamiento. En el IVA, pues si lo pago con formulario no me va a figurar esa comisión, únicamente si lo pago con timbres fiscales, pero alguien diría, bueno, no podemos revolver las dos leyes, digamos, la ley del IVA, pues está bien definido cómo se realiza el pago y en la ley de timbres fiscales también. Pero vean, aquí hay una excepción a la regla y también tenemos el fundamento legal. Aquí, digamos, en el caso del impuesto al valor agregado, se puede cubrir con timbres fiscales, pero en este caso específico. Y vean aquí, debe entenderse que en los casos en que la ley requiera intervención notarial, es específicamente donde se requiere intervención notarial para la formalización de contratos en los que se debe de satisfacer el impuesto al valor agregado. Lo más común, pues, sería una compraventa de un bien inmueble, una donación, cualquiera de los hechos generadores en que vaya inmerso
la intervención notarial a través de una escritura pública, por ejemplo, en donde se debe satisfacer el IVA, el 12%. Ese impuesto puede satisfacerse o cubrirse adhiriendo en los testimonios de las escrituras públicas respectivas los timbres fiscales. En este caso, sí se puede, devengándose con motivo de la adquisición de esas especies la comisión del 10% del valor de las mismas por parte del adquiriente, es decir, por el notario. ¿Cuál es el fundamento legal de esto que les acabo de mencionar? Pues tiene su asidero legal mediante una resolución de la Corte de Constitucionalidad por medio de expedientes acumulados. Hay prácticamente tres expedientes acumulados, el 825-2000, el 1305-2000 y el 1342-2000 del 13 de agosto del año 2003. Imagínense esto, pues ya trae algunos años que se ha venido realizando. Aquí también una consideración muy especial. Yo les decía que para el pago con timbres fiscales, en la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, nos da un límite hasta 3,001 quetzales que se puede pagar por medio de estampillas. Pero si lo que se va a pagar es IVA por medio de estampillas, haciendo referencia y trayendo aquí a colación esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, pues aquí no habría límite. Imagínense podríamos mencionar una compraventa de 1, 2, 3 millones de quetzales. Se puede pagar el IVA, el 12% por medio de estampillas, pero para que se le reconozca esa comisión del 10% específicamente a los notarios. Ahí también hay que considerar que ese testimonio pues va a salir un tanto voluminoso, pero bueno, ahí es la forma de poder hacer uso y acreditar ese 10% que establece la ley de acuerdo a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ahí va a quedar la presentación en biblioteca virtual para que ustedes la puedan consultar y también que puedan buscar también estos expedientes acumulados y puedan tener un poquito de más referencia. Es importante conocer estos temas, sobre todo si se está en el ámbito notarial, conocer de impuestos, obligatorio, ¿verdad? Excelente poder comprender sobre todo este material que tenemos a disposición de los contribuyentes. Muy bien, y ya para finalizar, vamos a leer algunas conclusiones. Vimos cuándo se da el pago de timbres por medio de estampillas, ¿verdad? Los famosos timbres físicos, vigentes totalmente. Cuándo se da el pago por medio del formulario, que sería en efectivo, como conocemos también popularmente, y el pago mediante razón electrónica de pago, pero únicamente para las tarifas específicas. Para el 3% no se puede utilizar la razón electrónica de pago, únicamente por medio de estampillas y de formulario. Y en el caso de la razón electrónica de pago, pues ya vimos en qué caso se puede realizar. Y si alguien quiere utilizar estampillas, pues no hay ningún inconveniente. Está también permitido usarlo de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Timbres Fiscales. Bueno, aquí llega el contenido que tenemos preparado para ustedes, pero esto no termina acá. Eso lo sabemos absolutamente todos. Aquí vamos a tener la participación ahora de nuestra compañera moderadora, Madeline Sales, que tiene importante información y regreso en un momentito para resolver las interrogantes que ustedes colocaron a través del chat. Adelante, Madeline. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos su intervención por los conocimientos compartidos referentes al tema formas de pago del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Así también la disposición de ustedes, estimados contribuyentes, por el tiempo que ustedes se han tomado por planificar y poder acompañarnos en esta mañana. También quiero invitarlos a que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube denominado SAT Guatemala. Así podrán recibir notificaciones de eventos que la SAT ha programado relacionados a temas tributarios y aduaneros. También les invitamos a dejar su reacción del evento del día de hoy. No olviden también realizar el registro de su asistencia. Este se ha compartido en el chat. Quiero mostrarles eh, la ruta que ustedes deben de tomar para poder tener acceso a- al material que el licenciado Izaguirre nos estaba comentando.
Bueno, tenemos nuestra oración en general, pues como les había comentado, que ustedes deben de ingresar su asistencia en el enlace que se les estuvo compartiendo durante la capacitación. Escriben su nombre completo, que esté correctamente escrito con tildes, y también ingresar el correo electrónico, el que ustedes usen, el que sea personal y que sea el correcto para que a ustedes les pueda llegar la evaluación del curso. Y también recordemos que el curso se aprueba con 70 puntos mínimos, que yo estoy segura que van a sacar 100, y de esta forma ustedes van a ser acreedores de su diploma de participación. Ahora, muy bien, veamos la ruta para que ustedes puedan visualizar el material. Ingresan al portal de la SAP, ingresan a capacitaciones, se dirigen a biblioteca virtual. De biblioteca virtual buscan ustedes el mes, ingresan en el mes, en este caso tenemos aquí hasta junio en el ejemplo, pero ustedes van a buscar julio, ingresan, buscan la fecha de hoy y ustedes encontrarán los materiales de esta forma y ustedes pueden repasar sus conocimientos. También si tienen ustedes alguna otra pregunta que no tenga relación al tema, em, o que en este momento no podamos solventar, todas ustedes pueden escribir al correo electrónico ayuda@sat.gov.gt o al contact center 1550 o también al WhatsApp 22 17 40 90. De esta forma, pues ustedes pueden acceder a la información que les habíamos comentado. También quiero invitarlos a sintonizar nuestro programa de radio SAT informativo los días martes a partir de las 19 horas en Radio Universidad 92.1 FM o a través del YouTube en el canal de SAT Guatemala de manera simultánea. También queremos comentarles que la SAT pues busca llevar toda la información a todos los rincones del país y de manera, pues, ha creado materiales editados en idiomas mayas. Si ustedes tienen algunos familiares, ustedes que son abogados, que yo sé que han de tener contribuyentes maya hablantes, pueden también ustedes ver, pueden comentarles que también hay información acerca de los tributos en los idiomas quiché, mam, berchi, cachiquel. Tenemos folletos, materiales educativos sobre temas tributarios y aduaneros, videos, presentaciones virtuales, para que ustedes puedan compartir esta información, ¿verdad? Y que todo lo referente a los tributos también puedan llegar a las comunidades mayablantes. Y para garantizar que el tema quede con claridad, cedo nuevamente el tiempo al licenciado Álvaro para que él pueda abordar las preguntas que ustedes amablemente estuvieron escribiendo en el chat. El tiempo es todo suyo, licenciado. Muchas gracias, Madeline, y también por esa información tan importante trasladada a los contribuyentes. Y sí, en efecto, pues hay consultas y eso pues nos llena de agrado porque sabemos que el tema pues gustó y causó esa curiosidad, esa inquietud. Nos hace la consulta Brenly, así se identifica, y nos consulta las dietas a los socios pagan el 3% de timbres. Bueno, en este caso, Brenly, pues sí, en Guatemala, pues las dietas que se pagan a los socios o miembros de juntas directivas, yo les colocaba el ejemplo en algunas municipalidades, por ejemplo, se da ese tipo de pagos. En cooperativas, por ejemplo, también por realizar ese tipo de reuniones que se dan semanalmente o de forma mensual, pues se les reconoce un monto, ¿verdad? Muchas veces esas personas no deben un salario o a veces sí, pero se les reconoce cierta cantidad por participar en este tipo de reuniones. Entonces está afecto al 3%, siempre y cuando que lo que se esté pagando pues no esté afecto al impuesto al valor agregado. Yo les mencionaba pagos de dinero o remuneraciones que se puedan dar. Ese tipo de dieta sería el ejemplo más claro que tenemos, ¿verdad? Lo veíamos también con remuneraciones por parte de aseguradoras, premios de lotería. Todo eso no está afecto al impuesto al valor agregado. Entonces, en ese sentido, pues lo que va a pagar es el impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos por una tarifa del 3%. Digamos, eso se documenta regularmente con un recibo,
¿verdad? Porque no hay una factura como tal, porque no, muchas de esos pagos pues no son hechos generadores del IVA, entonces se documentan con un recibo y ahí se adhieren los timbres o se presenta por medio del formulario que les indicábamos anteriormente. Aquí nuevamente Brendy nos consulta. Los contribuyentes individuales que realicen gastos sin comprobantes, entonces deben de pagar el 3% de timbres. Bueno, Brendy, en este caso, esto aplica únicamente para los propietarios. Yo les colocaba ese ejemplo de que a veces el dueño de una empresa individual, propietario individual, obviamente la empresa está bajo el número de identificación tributaria de ese propietario, entonces es un comerciante individual de acuerdo a lo que reconoce, lo que establece el Código de Comercio. Entonces dice, bueno, me voy a llevar estos 1,000 quetzales para mis gastos del fin de semana, ¿verdad? Porque tengo derecho, porque es mi empresa. Obviamente esa persona no devenga un salario porque él no podría ser patrono y trabajador a la vez. Entonces, obviamente tampoco va a distribuir ninguna utilidad porque no es una entidad, una persona jurídica, digamos una sociedad como tal. Entonces va a tomar ese dinero para sus gastos personales, pero como no, eso ya no lo tiene que liquidar, digamos, ¿verdad? Porque ahí va a gastar para su casa, digamos, para algún viaje, etcétera. Entonces lo va a documentar con un recibo, pero se le va a adherir también el monto del 3% en concepto de timbres fiscales o por medio de formulario también se podría pagar, pero esa es la forma de documentarlo para que no vayan quedando, digamos, todo ese tipo de anticipos y que no se tenga un respaldo legal evidente a la hora de una revisión. Entonces se tiene que tomar en consideración este pago del 3%, estimada persona, es que se identifica con el nombre Brenly. Nos consulta Melissa Toj, dice, ¿lo de los viáticos no comprobables únicamente aplica para los propietarios o también para los trabajadores? Bueno, aquí va a depender. Recordemos que muchas veces los trabajadores como tal, pues cuando se les da algún monto para que vayan a realizar alguna comisión, pues tienen que liquidar los viáticos. Ahí, si los van a liquidar, pues obviamente van a salir todas las facturas a nombre de la empresa, de la entidad que le está dando ese dinero en concepto de viáticos. O bien, podría ser que si no son comprobables, se le vaya a tomar como parte de la renta bruta en rentas del trabajo en relación de dependencia. Pero veamos este caso, obviamente un propietario de una empresa individual pues no tendría esa característica, entonces también tendría que documentarse con este 3%. O bien, si no se le va a dar el manejo de viáticos reintegrables, liquidables, perdón, mediante facturas, ni tampoco como relación de dependencia, pues tendría que tener esta connotación. Sin embargo, esto va más orientado a los propietarios de empresas que van a realizar este tipo de retiros, porque ellos pues van a poder utilizar esos viáticos de esa forma, ¿verdad? No los tendrían que liquidar. Nos consulta Doris García. Dice, buen día, en el caso de gastos no comprobables, ya pagado el impuesto de este monto es deducible del impuesto sobre la renta. Bueno, el caso más puntual, el que veíamos, el de las dietas, si ya se cubrió el impuesto de timbres fiscales, pues tendríamos que considerar también quién lo está pagando, ¿verdad? Porque recordemos que si la persona pues es quien realizó ese pago, pues va a tener derecho a poderlo hacer deducible. Pero imagínense si quien está pagando ese impuesto es la otra persona, entonces digamos ese impuesto no le pertenece a la persona que está realizando el pago, sino que quien lo cubrió fue la otra persona por ese documento. Entonces en ese sentido, digamos, se puede deducir impuestos toda vez pues no generen costo, dice ahí el artículo 21, numeral 15 de la Ley de Actualización Tributaria. En esos casos se podría, pero aquí vamos a tener como referencia lo que va dirigido a situaciones, quién está pagando ese impuesto como tal, ¿verdad? Si lo está pagando pues la empresa o lo está pagando la persona a quien se le están acreditando esas dietas. Nos consulta también Doris García, dice, cuando se da factura por dietas, esto también está sujeto a timbres fiscales. Y una excelente pregunta que nos hace aquí Doris, porque precisamente hace un año nosotros hicimos un podcast que se llama Tratamiento Tributario de las Dietas. Y se menciona también esto de la ley del IVA, que en algún momento podría estar
sujeto a pagar ese 12%, digamos, mediante alguna factura como tal. Obviamente, lo que la ley actualmente reconoce como tal es la ley de actualización tributaria, en donde se menciona como una renta de actividades lucrativas esto de las dietas, y también menciona en el artículo 9 del reglamento de actualización de la ley de actualización tributaria que las dietas están afectas tanto al impuesto sobre la renta como también a timbres fiscales, en este caso del 3%. Aquí hay que tomar en cuenta también otro principio que establece, pero el artículo 9 de la ley de timbres fiscales, indicando que todo lo que no esté afecto en el IVA pues estaría afecto en la ley de timbres fiscales. Voy a citar directamente lo que establece ese artículo 9. Menciona que los contribuyentes del IVA están afectos a pagar impuestos de timbres fiscales en actos o contratos que se celebren de conformidad con la ley, cuando dichos actos o contratos no sean gravados con el impuesto al valor agregado del IVA. Es decir, si lo vamos a manejar desde el IVA, no tendría que manejarse desde los timbres fiscales, porque pues estaríamos prácticamente teniendo una doble tributación en ese sentido, pagando dos veces un mismo hecho generador. Pero el artículo 9 pues refiere de que lo que no esté grabado en el IVA pues va a estar grabado en timbres fiscales. Y lo que veo yo es que la ley de actualización tributaria pues lo designa, lo determina como una renta de actividad lucrativa, y también en el reglamento pues aclara que está afecto directamente a timbres fiscales. Tendríamos que ir directamente por ese fundamento legal, estimada Doris, y también le invito a que pueda ver ese material, el podcast, en donde profesionales pues abordan este tema con un poquito de más amplitud, abordando específicamente el tema de las dietas, para que lo pueda buscar en YouTube, SAT Guatemala, busca ahí el apartado de podcast y ahí busca dietas y ya le va a aparecer ese material, estimada Doris. También nos consulta Marisol Guaján, dice, lo de la billetera electrónica es para el usuario, ¿puedo mantener ahí el saldo? Bueno, también excelente aclaración y también excelente intervención de Marisol. Algo que les mencionaba yo es que se puede recargar el monto que vayamos a utilizar para razón electrónica de pago, y ese saldo no vence. A diferencia de los timbres fiscales, ustedes saben, los timbres físicos pues tienen un año de emisión. Ya llegado el 31 de diciembre, pues ya no tienen, ya no se pueden utilizar esos timbres. Se tienen que utilizar ya los del año inmediato siguiente. Entonces, en esto, como es un saldo que va quedando, entonces al momento que se va generando la razón electrónica de pago, ahí es donde se va a reflejar el impuesto. Entonces, si a ustedes les quedó ahí un saldo de 100, 150 quetzales para el otro año, lo pueden seguir utilizando hasta agotarlo. Digamos, es un derecho que tiene el contribuyente y una de las facilidades y ventajas que tiene esta razón electrónica de pago. Pero muchas gracias, Marisol, porque nos da pie para poder aclarar y para poder profundizar una ventaja más que tiene esta razón electrónica de pago. Bueno, esas son las preguntas que tengo. Agradezco a todos los estimados contribuyentes que se conectaron. Siempre es un gusto poderles acompañar y con esos temas tan importantes y tan interesantes sobre uno de los impuestos que administra la SAT, el impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, que muchas veces podríamos pensar muy dirigido a abogados y notarios, pero ya vemos que contribuyentes en general también pueden necesitar pagar este impuesto de timbres fiscales en algún momento, y les dimos a conocer las formas de pago. Muchas gracias por su atención y voy a dejar en el uso de la palabra a mi compañera Madeline Sales para finalizar esta transmisión. Adelante, Madeline. A usted muchísimas gracias, licenciado, por el tiempo que nos ha brindado, también por los conocimientos y esa amplia explicación sobre las consultas que los contribuyentes tuvieron referente al tema. También quiero agradecerles a ustedes, estimados participantes, por llegar hasta culminar este curso, y también quiero mencionar el excepcional apoyo del equipo de profesionales del Departamento de Cultura Tributaria para que esta actividad se desarrollara exitosamente y para que ustedes puedan recibir esta información. Detrás de cámaras hay un equipo que está al pendiente
para que todo salga con bien. Mi nombre es Madeline Sales y fue un enorme gusto haber compartido con ustedes en la moderación. Que tengan lo mejor de la mañana. Esperamos poder sintonizarnos otro día. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.